Buenos días a todos. Hoy tenemos un invitado especial para la sesión de reprise de hoy, quien nos va a hablar sobre un tema muy interesante que es el tema del siglo asiático. Hoy está con nosotros Emanuele Esquibotto. Él es un experto italiano en geopolítica y bueno, ahora trabaja para una empresa de consultoría empresarial justamente acá en Italia. Y bueno, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar acá. Empezamos con la pregunta fundamental. ¿Qué es el siglo asiático? ¿Cómo se define el siglo asiático? Bueno, el siglo asiático significa la marcha, el camino hacia la modernización de los países asiáticos, de Asia, de más de 3 millardos de personas que tiene el objetivo de llegar al bienestar económico, al desarrollo económico y social de los europeos y de la civilización occidental, vamos a decir así. Entonces, es un fenómeno muy grande, muy complejo, que tenemos que observar, sobre todo en Europa. Yo opino que tenemos una concepción de la importancia de Europa que es sobrevalutada en cierta manera, porque si nosotros enfocamos mucho la atención solamente en los fenómenos que pasan en Europa y nos olvidamos de esta marcha, de esta modernización impresionante que está pasando en Asia, podemos perder muchas oportunidades económicas y de desarrollo también para nuestro continente. Entiendo, pero de forma más general, para el mundo, Sí. ¿por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta el siglo asiático? Es importante porque, bueno, a nivel histórico es como decir que la historia se repite. ¿Por qué? Porque antes de la revolución industrial, que justamente pasó en Europa, la economía asiática era la economía más importante del mundo. Solamente China e India contaba por más que el 50% de la economía mundial. Entonces, toda Asia, y con Asia me refiero en particular sobre todo a el subcontinente indiano y Asia Oriental, contaba más que el 60% de la economía mundial antes de la revolución industrial. Después, claro, empezamos nosotros en Europa con un proceso de desarrollo económico muy fuerte, muy acelerado, una aceleración económica increíble, y eso nos posicionó más adelante que los países asiáticos. Uh, Ahora está pasando un fenómeno casi contrario, como si la historia se repitiera, porque en muy poco tiempo, China llegó otra vez a un nivel de desarrollo económico impresionante, tanto que ahora China es la segunda potencia económica mundial. Destacó Japón, tiene solo adelante los Estados Unidos, pero las proyecciones internacionales, las proyecciones económicas ya dice que casi está llegando en términos absolutos de economía absoluta a nivel de los Estados Unidos. No estamos hablando, claro, de la ganancia individual, entonces del producto individual. Estamos hablando del producto bruto de la nación. Entonces, en términos absolutos, es un fenómeno muy importante porque cuando llega el desarrollo económico, llega también de hacerse más poderosos a nivel internacional. Siempre ha pasado así. Y
conectado con, no sé, con el asiático, con la situación geopolítica? Esa marcha de Asia Oriental, esa marcha de India, Bangladesh, de las Filipinas, de Singapur, de todos los países de la macroregión de Asia Oriental, en cierta manera no la estamos enfrentando de la forma correcta en Europa y tampoco en los Estados Unidos. Entonces, esta marcha, esta aceleración, sobre todo de China, la estamos gestionando, la estamos manejando de una forma que es una forma muy parcial, sin tener presente a nivel histórico el desarrollo de la economía. O sea, me explico mejor. Ahora, el crecimiento increíble que tuvo China, que tuvo India, ha una reacción muy fuerte de parte de los Estados Unidos. Le doy un ejemplo. Ahora, la primera en la globalización, siempre, ahora la primera economía del mundo es una economía que no mira la globalización, sino se pone contra la globalización a nivel de instituciones, claro, a nivel de esta administración del presidente Trump. Lo contrario pasa con India y con China. India y China, que siempre habían observado el fenómeno de la globalización como algo muy peligroso sobre todo la estabilidad política de los mismos países. Ahora, esos dos países son los defensores de la abertura de los mercados internacionales, sobre todo China. Entonces se creó una disruption, se creó una modificación de la percepción de quién es a favor del intercambio internacional y quién es contra el intercambio internacional. Y en todo este panorama, ¿qué papel puede jugar Europa en el siglo asiático? Europa puede jugar un papel muy, muy importante. Lo escribió muy bien Kishore Mahbubani, que es uno de los intelectuales más importantes de Asia en este momento. Mahbubani explica muy bien que Europa tiene todavía una ventaja a nivel de innovación, a nivel de tecnología, que puede utilizar a favor de este crecimiento rápido de los países asiáticos. Entonces, Europa tiene instituciones muy fuertes, tiene democracia, tiene muchos aspectos que son aspectos que pueden impactar en su favor el crecimiento. Al mismo tiempo, pero hay que reconocer que según las estimas, según las proyecciones internacionales, Asia en 2050 va a contar por la mitad del Producto Interno Bruto Mundial. Y entonces, eso implica cómo Italia, por ejemplo, cómo España pueden jugar a nivel económico el grande juego del crecimiento de Asia, cómo pueden ayudar a los países asiáticos a crecer y al mismo tiempo a crecer, seguir creciendo nosotros. Por ejemplo, un tema muy, muy importante es el tema de las infraestructuras en Asia. Por ejemplo, en Europa estamos entendidos que es normal tener un baño, ¿sí? Es normal tener un sistema sanitario, un sistema de cañerías. En muchos países asiáticos eso no es todavía la normalidad.
en India, tampoco en algunas áreas de China todavía, claro, en Myanmar, en Vietnam, en Bangladesh. Hay mercados increíbles y oportunidades increíbles para las empresas europeas, claro, hablando de Europa, y para el crecimiento de nosotros también. Muy bien. Y qué interesante todo este tema. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Esperamos tener a nuestro invitado especial en una próxima ocasión. Si no tenemos preguntas por parte del público, podemos despedirnos. Muchísimas gracias, Emanuele, por estar aquí con nosotros. Fue un placer. Gracias a ustedes. Y hasta una próxima oportunidad.